What the fuck on the name, frente, ¿cómo estamos, señores? Vamos a ver, yo sé que por la ropa que llevo puesta pensaréis que llevo la misma ropa 3 días. No, no he parado de grabar, ¿vale? Yo estoy jugándome el juego de una tacada, pero lo voy a repartir en 3 vídeos para que no sea todo muy largo. De hecho, el anterior ha durado 32 minutos, el anterior a ese ha durado 29 por ahí, y este esperemos que ya sea el desenlace. Así que nada, lo dejamos cazando a este pobre animal que ya había sido pillado por un cepo, y ahora lo que tenemos que hacer es reunirnos con el calvito, bueno, con uno de los calvos, porque casi todos son calvos. 2 de 3 son calvos. 2 de cada 3 hombres en este juego son calvos. Yo no sé si tengo pelo o no. En la vida real sé que sí, poco pero hay. Pero en el juego no me he visto en ningún espejo. Ahora tengo que reunirme con el pavo este que dice que tiene fuegos artificiales. Ahí lo dejamos en el vídeo anterior. Y a ver qué tipo de fuegos artificiales tienes. Y a ver qué cosa nos depara. Recordar que según he leído la sinopsis del juego, el juego está ambientado en una sola semana, de lunes a domingo. Ha habido un par de saltos de día, o sea, empezamos el lunes, pasamos al miércoles, del miércoles pasamos al viernes y del viernes pasamos al domingo, en el cual estamos hoy y en el vídeo anterior. Entonces, estamos en el domingo. Si es lo que dice la historia, en teoría se acaba en el domingo el juego. La casa de este hombre es ahí. Y él ha dicho que le espere enfrente de su casa, que estará ya con los fuegos artificiales preparados. Ahí está, menos lo tienes. La mujer de este hombre se puso ahí en pompa. Está muy calentita esta mujer de aquí, de este juego, yo creo. ¿Qué pasa, guapo? Here we are then. 1 box each. Now, placement. I think we need some on both sides of the river. There's a field on both sides. I'll take the other side of the river, you take this side. These are remote censored, so after you set them up, both meet on the bridge. Then we'll set them off together. Perfect! Any questions? No questions here. Then let's go. Que yo a un punto, él va a otro y que luego nos reencontramos en el puente. Básicamente parece entender eso. O sea que yo tengo que ir a la derecha. Vamos para cómo va el puente, voy para la derecha. I knew the field Marcus was talking about. It used to be our chill out spot before Marcus got the boat. Por aquí. Espérate, por aquí no es, ¿no? No. Es por aquí. Supuestamente, ya te digo, encontraban un cadáver, según he leído la historia del juego, en la sinopsis. Y desde ahí empezaban a cambiar las cosas. Acordarse también eso, que dejaron una nota en la casa de mi personaje, en mi casa, que se llama Blake. Y en esa... hola, ¿no es por aquí? No ha hecho la carga, ¿no? No me deja, ¿no? El puente estaba ahí. La casa de Riggs. Voy por aquí, a ver si por aquí podemos ir. Para cortar camino, entonces. ¿No podemos ir por ahí? Qué cabrones, ¿no? Porque ahora son nuestros pasos, pasar delante del pozo. El pozo está aquí a mi derecha, yo supongo que habrá aquí por aquí. As I approached the field, I didn't expect what I was about to find there. Dice que conforme me iba acercando al campo, no sospechaba lo que me iba a encontrar ahí. Oh, macho, me tendría que haber ido por el pozo, de verdad. Por aquí, ¿no? I'll kill him! I swear to you, I'll kill him! No! Nothing happened. Nothing will happen. I've seen how he looks at you, how he looks at my wife. We don't even see him that often. I bet he does this in every town he lands in. He doesn't deliver mail. He delivers divorce papers. Are they talking about Mason? Está hablando de que él no lleva... No sé, creo que están hablando de mí, en verdad, pero bueno. Dice que ellos estaban hablando de... Te estaban discutiendo y que no ha pasado nada, que no pasa nada. Dice, ya veo cómo te mira. I couldn't believe what I had seen. Were they really arguing about Mason? Myra and the mailman? Surely not, I thought.
I had to get back to setting up the fireworks. Marcus would be finished soon. Y el hombre del correo, pero el hombre del correo soy yo, que al fin y al cabo soy el que le lleva el correo. No sé. Falta uno. He puesto 1, 2 y el otro estará más lejos, ¿no? Allí llegaste, supongo. Efectivamente. Estaban discutiendo sobre papeles de divorcio. En plan, dicen, no es el que te trae el correo, el que te trae los papeles de divorcio. O el divorcio, ¿sabes? Yo creo que están hablando de mí. Y ahora tengo que ir al puente, ¿no? Efectivamente. Esta vez no me meto entre los árboles, que tarda una hora en salir antes de... Ahora, si no me equivoco, es por aquí. Y llegaremos al pozo. Y del pozo luego, pues a la derecha, y ya estamos en el puente. Esto de que se canse, de verdad, no lo entiendo. Es tan innecesario. Si quiere que hay persecuciones, que me persiguen, cosas así, pero si no me persiguen, tío, deja que corra infinitamente. Ponen a veces los juegos un realismo a unas cosas tan innecesarias. Este tipo de juegos no requiere de que le pongas el cansancio. Una historia, es un relato y lo ha hecho con un juego, pero es un relato, tío. Esto es una historia narrada, ni más ni menos. Es una historia interactiva. Esto es tan innecesario, ya lo digo, que... Pero bueno. Chaval habrá querido meterle cosas al juego, pero... Esto sobra. Vamos a ver. Ya estamos en el puente, de noche, hay dos personas. Uno será la pareja de él, supongo, ¿no? Y la niña, sí. When I arrived at the bridge, I could see Marcus had managed to invite everyone before I'd finished setting up my fireworks. Ah, no, It was a lovely sight to see. ¿Hola? ¿Qué he hecho? Creo que lo crashea al poner la carta. ¿Podríamos decir que lo he crasheado? ¿Hemos crasheado? ¿Hemos crasheado el juego? Copies, no me hagáis empezarlo, ¿eh? Ahora. Vale, vale, vale. Ah, le tengo que dar yo el botón, vale, vale. My first week back outside had been amazing. Everyone was so happy to have me back, and I really hadn't thought too much about my wife. Ex-wife. Watching those fireworks with everyone was magical. It was such a special feeling getting everyone there. But little did we all know, this would be the last night we would all spend together. Dice, no sé de cuánto es maravilloso estar con gente rodeado, así esta semana ha sido maravillosa, me he distraído. Dice, esta sería la última semana que íbamos a estar juntos. O sea, la última vez que íbamos a estar juntos. Eso es lo que ha dicho. Con lo cual, algo va a pasar si esa va a ser la última que estamos juntos. ¿Habrá un volcán? No creo, ¿no? ¿Habrá un huracán? No creo. ¿Qué habrá? ¿Qué pasará? Y una cara de sneak off que no puedo coger, obviamente. La cerilla. La pregunta es, ¿puedo entrar al cuarto? I haven't been in the bedroom since my wife left me. It's almost...
A storm had hit Silka that Monday. With the wind so loud, I couldn't hear if Mason's plane had landed or not. I decided to head down towards the airstrip to see. Que había tormenta y que se decidió ir al de este del avión. Oh, aquí hay un árbol aquí, ¿no? Me corté el paso a los vecinos. Y que fui aquí para ver qué había. Huh? That was that mystery man again. El hombre misterioso. Mason's plane was indeed at the airstrip, but I saw that man again. When he heard me coming down the path, he ran away from the plane like a deer running from a predator. Mason! Oh my... Did that man do this? Was that Shane? Is there a murderer in our community? Oh, Mason. I must warn the others. ¿Ha sido Shane? ¿Qué he hecho, tío? Otra vez le da aquí a tabular o no sé qué he hecho y... Ahora, vale. Dice, ¿ha sido Shane el que ha hecho esto? Shane es el cornudo, vamos a llamar la partida ahora. El de la cajita. A ver, que tengo que ir a casa de los Ricks. No voy a poder porque hay un árbol en medio, ¿no? Se supone. No se me mete a campo otra vez. A través. Ah, bueno, sí, por entre el árbol. Ah, sí, claro. Tiene sentido que sea. Entonces sí se refería al cartero. A este. Hello? Porque Anna! lo ha matado a ese. Marcus! Maybe they're fishing on the river. Quizás estaban pescando en el río. Vamos para el río. Supongo. Está tan oscuro que no se ve ni la puerta. Sería aquí, a ver. Efectivamente, el puente. Ahora la carga de los cojones. Quizás esté pescando en el río, en el puente no hay ni Peter. ¿Qué he hecho? Otra vez tablado, tío. Me pone que vaya al puente. ¿Voy al puente o voy al río? Where could they be? Maybe they're on the other side of town. I'll go back and grab my rifle first and then head that way. The McWilliams have a phone. We can call the Que police. coja mi rifle y luego no sé en cuánto. Básicamente por si hay algún problema. Ahora estamos hablando de que hay un asesino ya en la ciudad, no, en el poblado este. Entonces no nos la vamos a jugar. Yo creo que va a acabar ya por aquí el juego, ¿eh? Así que vamos a intentar avanzar lo suficiente para... I was so glad Marcus came over with my rifle the day before. I hoped I wouldn't have to use it, but I didn't know what was about to unfold. Está contento de que haya venido Marcus, que es este de esta casa. As I went past the Riggs household again, towards my house, I remember looking at the house as I went past. There was still no sign of them. Vale, el rifle ya lo he cogido. Ahora tira para la casa de Riggs. Leche, esto es tan gilipollez. A ver, por aquí. Now I had my rifle and was going back past the Riggs house again. This time the door was open. Huh? Esta vez la puerta está abierta. Jada, No me da tiempo a leerlo. are you okay? Go away. Get away from me. Jada, Vete, where's aléjate de mí. Mommy and Daddy? Go Ahí está. away, I tell you. Jada, let's go find them, Jada. Leave me alone. Déjame en paz. ¿Qué ha visto? Detrás del sofá va a haber alguien muerto, de verdad.
Ah. Me sé tocar la guitarra, así que soy polivalente y polifacético. Little girl, will you listen to me? We've been nestled here since 1973, and we're not planning on going away. Where we've left our hearts will stay. So little girl, just sing this sweet song whenever you think that the whole world is wrong, or you believe that everyone's gone. You're not alone, child, so just be strong and follow me, I'll be the air that you breathe. Stand by me, I guarantee I'll be the oxygen that you need. Hold my hand and understand, I'll be your outside, let me see. Ay, qué bonito. I'll be anything you need me to be, just follow me. Temazo, ¿no? El temazo es bonito, Let's pero go, el tío Jada. tiene una voz más rara. Parece que tiene la nariz atascada. Pero bueno, la hemos convencido a la niña, parece. Sígueme, Jada. ¿A dónde vamos, Jada? No lo sé. ¿Dónde vamos? Cuéntame, hija mía, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos con nuestras vidas? ¿Qué hacemos con nuestras vidas, Jada? Esta carga está tardando, no me dará cuenta, ¿eh? Vale. Hola. Ah, que te da un brazo. Oh, qué bonito. ¿A dónde vamos, Jada? Al puente, ¿no? Venga. We found blood outside Jada's house going towards the river. I didn't say out loud what it was, but I knew. Sangre. En la dirección a la cual íbamos. Ah, mira, giro y se gira el ojo. Qué detalle, ¿no? I held Jada tightly as we walked. I didn't want to run. She must have been quite startled. Bueno, ya tiene I remember el ojo más rojo thinking, que- nothing happens in Silka. But now, I can't say that. Te pesa el culo, niña. Podrías caminar. I think we'd take the boat down to the other side of town. It'll be quicker. Perdón. Al bote. Everything's going to be okay, Jada. We'll find them. Everyone will be okay. Todo el mundo estará bien. Todo el mundo estará bien. La guitarra la tenía en el bolsillo, my friend. Y a ti te tenía en brazos. Oh, qué bien encontramos. No sé, yo ahora un killer de niños, ¿no? Porque esto parece aquí lleno de sangre y estamos yendo para allá, porque somos subnormales. Follow me, follow me. Up the air that you breathe. I concentrated on that song during our walk. That and holding Jada were the only thing keeping me from losing my mind at that point. Estoy siendo de sangre por alguna causa que desconozco. Buenísimo esos árboles como caen delante de mis ojos. Venga, vamos a... Estoy tapando yo un poquito a la niña, pero bueno, entonces perdiendo el ojo rojo y ya está, ¿vale? Se le ve ahí. Mira, mira, giro así y se le ve el ojo rojo, ¿lo veis? Ay, ay, espera, cuando gire por ahí. Hago así y se mueve el ojo, ¿lo veis? Es por aquí, ¿no? ¿Dónde veo? A la casa de los viejos, ¿no? Ah, no, la casa The de McWilliams los house looked so inviting in the distance. Williams. I noticed the blood trailed off towards the Andrews house, but I decided to carry on taking Jada to the McWilliams anyway. There, Ken could call the police, Ellie could look after Jada, while I investigate the blood. Ah, los Williams, ¿no? Los Williams aquí. Casi he llegado donde no debo. Yo ya investigo la sangre, no te preocupes. Preciosa, no te voy a dejar morir tan pronto, que eres muy jovencita. Aquí están los más Williams que hablan de la sangre y se enteran los tíos, ¿no? Oh my, this is a surprise. What are you two doing here? Have you seen Anna and Marcus? No.
No, they haven't come by since last week. What's happened, my boy? We need to call the police. Something bad is happening here in Silka. I just found Mason dead on the airstrip. Oh my. Eso era el cartero. I'll get onto the police right away, but they'll take a while to get here. I know. That's why I'm gonna have a look around. We need to make sure Marcus and Anna are okay. Can Jada stay with you while I look? Of course, of course. We'll take care of her while you have a look, but be careful, my boy. We don't know who's out there. Básicamente tengan cuidado y que eso, que van a cuidar de la niña mientras yo miro lo que ha pasado, ¿vale? Que tengan cuidado y tal, que no se ve lo que hay fuera y que veremos si está bien la... Van a llamar a la policía, pero que van a tardar un cojón y medio en venir aquí, hombre. Estamos aquí en la moneda de Gil, también está las calles. As I followed the blood trail, I felt a feeling of dread. I was scared. Esta casa es la que estaba de vacaciones, la que no The estaba. blood led straight into the Andrews household, then into the back room, where I found... ¿Qué has encontrado, tío? No. 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 Los padres... Jada. 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 ¿Cómo ha visto eso la niña? Si estaba con los otros. Los padres de la niña. Uf, qué macabro, ¿no? Qué macabro descubrimiento. Oh, I wonder if he went to the Clarks. Oh no, Shane! Buenísimos. Y están de manos atadas, ¿no? Este hombre por las manos atadas. Hay que ver con lo que prometí esta mujer, ¿eh? Bueno. Voy a ver qué ha pasado, ¿vale? La tía, ¿eh? Poor Jada. There was something telling me that is what I was going to find in there. That I did not want her to see. Aquí, ¿no? I remember thinking, if this is Shane's doing, I hope that I could make it to Jada and Myra before anything else could happen. Esta es la casa de la calentona, donde puede ser que esté el asesino, que puede ser el marido o no. Sería muy obvio, pero... Hello? Shane? Myra? Jada? I made my way upstairs. No one was in there, so I decided to go out on the balcony, hoping that would act as a vantage point for me. Help! 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 Stop, Shane! Let Myra go! I couldn't believe what had just happened. Had I just shot Shane? I had to. I hoped Myra was okay as I made my way out of the house. Que no me acuerdo lo que ha pasado. Y el cuerpo ha desaparecido de él. No, Myra. I shot him. I know I shot him. Where are you? Shane, what have you done? ¿Y ahora qué hago, tío? Ahora los William, que es la casa de donde estaba la niña, o sea, de los viejos. Una de dos. Me ha descalibrado el arma y está mal calibrada, o yo estoy I was zumbado so y sure I'd shot him, not soy el her. asesino. Where could he have gone? Does he have Jada? I had to go back to Ken and Ellie to warn them to get out of Silka. De mí me he vuelto loco desde la separación, ¿sabes? Have you got Jada? No, she ran off. Oh dear. Se ha ido la niña. Sorry, Blake. She just shot out of the house and ran after you. You say she ran off? Did she find you then? She did, but I had unfortunately found her parents Encontró a as sus she walked in. padres y ella ha entrado. They Están were muertos, dead, Ken. Ken. Oh no. The La police are policía on está their de way. camino, But what are we going to do until they get here, old boy? ¿Qué vamos a hacer? Can no? you still drive the snowmobile? I haven't for a while.
But yes, of course. Drive to the mail plane. We don't know how long the police are gonna be. I think we need to get out of town. We'll fly the plane out. Same question coming at you, Blake. Que nos vamos ya en Can el you avión, still que no drive a sabemos cuánto tiempo va a plane? tardar en llegar a la I'd policía. never forget that. You two go ahead on the snowmobile. I need to find Jada before we leave. Okay, dear boy, let's go then. And Ken, Ellie, try not to look at the bodies on the way past. Intentar no mirar los cuerpos cuando pasen, no sé cuánto. Y básicamente eso, que se van a ir en la moto de nieve a la zona del aeroplano. Y yo mientras voy That buscando scream came from the frozen lake. que nos vamos a ir Jada. antes que no sabes cuánto va a llegar la policía, ¿vale? La niña está en el lago. Desde ahí viene el grito. That vaya. blood-curdling scream came from the frozen lake, and to me, it sounded like a little girl's scream. I ran so fast in that direction. I hoped I wasn't too late. Pero no se me sea tarde. Corrí en esa dirección, en la del lago, y eso. Jada! Sonó un grito de una niña. Jada! As I reached the frozen lake, I couldn't see anyone on the ice. No Shane, no Jada, but I could hear a faint banging. What is that? I thought. Que ha escuchado un grito, que no lo ve, ¿qué ha pasado? It got louder as I made my way across the lake. But what was making that noise? ¿Qué estaba haciendo ese ruido? Hostia. No. That moment was the worst moment of my life. More severe than my wife leaving me. My little Jada, her lifeless body under the ice. The only other feeling more apparent in that moment was the feeling that I was going to find Shane and I was going to murder him myself. He had to be stopped. There was going to be no one left here. I went through the trees towards the river. What the fuck, man. ¿Sabes lo que pasa? Que se ha caído al lago y se ha quedado. Los golpes son su cabecita dando contra el hielo por debajo. Qué mal rollo, tú. Y ahora tengo que ir al río. Y aquí está el Shane. El cabronazo. Ahora se da la vuelta. What? Shane! I'm so sorry. I thought you were the Yo killer. pensaba que tú eras el asesino. Who are you? No era el asesino, al parecer. I had killed Shane, but he wasn't the one who's been killing everyone. I El que estaba matando a todo el couldn't mundo. breathe at that moment. No podría I had respirar to ese catch up with this momento. man and find out who he Tenía is que once and cazar a for ese all. hombre y saber quién coño es, ¿no? Básicamente. ¿Quién será el asesino, tío? ¿Quién me queda? ¿Será el... No, el calvo está muerto. El calvo está muerto. Todos los hombres que he visto están muertos. Falta solamente el viejo. ¿Será el viejo, tío? El viejo al cual le he confiado la niña. Vale, y el avión estaba por aquí, ¿no? Espérate, a ver dónde tengo que ir, porque si no voy a dar aquí una vuelta. Tengo que ir al avión. Venimos del río. El avión por aquí recto, ¿no? Ahí está. El susto más tonto me pego, tío. No! Ken! Ellie! No! I gotta get back to the house and wait for the police. I can't deal with this. Ahora tengo a mi casa y... I was hoping the McWilliams had made it to the plane already, so I could warn them of what is happening. But as I made my way towards the plane, it just blew up. Explotó el avión. I knew I had to make it to my house and hide, as I now was the only one left in Silka. Yo era el último vivo ahora mismo en Silka. Silka es el pueblo, ¿vale? Que llevamos una hora diciendo Silka. Ahora soy el único que queda, soy yo. Si han muerto los dos viejos que estaban ahí dentro. ¿Hola? And then I made it home, and here I am, telling you the story. Blake, that is what your mind has made you see. You know this is just a story your imagination has made up to protect you from the truth.
What really happened that day? A mi imaginación. Blake, we can't help you if you don't tell us the truth. No te podemos ir si no nos dice la verdad. I killed them all. Los maté yo. Me volví loco, los maté yo a todos. I remember. Yo recuerdo. Everything was going so well that Todo estaba first yéndose week. bien la primera semana, but pero pienso I think because I had isolated myself for so long, the damage was already done. El daño ya estaba hecho. The axe I found at the water tower, El hacha I still had it. lo I sigo remember teniendo. picking it up that morning Recuerdo haberlo and cogido just aquella wanted to mañana use it. y But solo not quería on wood, usarlo, pero no en la on madera, bone. en huesos. I did hear Mason's plane land that morning, so sadly el for avión him, de he was going to Mason. be my first victim that day. Tristemente fue por él. As I marched down the path towards the airstrip, Tristemente no para other él. thoughts filled my head but the one of hurting people. I wanted people to feel my pain that I had endured. I wanted everyone to feel it. Quería que todo el mundo sintiera el daño When I que yo got he to Mason, sufrido. he looked shocked, scared, exactly what I wanted. And as I plowed that axe into his skull, I could feel a part of the pain disappear. I wanted more. I still had the fireworks from the night before. I hadn't planted them all. I set them up against Mason's plane in a ploy to gather people there to blow it up and everyone else with it. That didn't go exactly according to plan though. When I got to Marcus's house, I tried to convince him and Anna to come with me to the plane, but they wouldn't. I got angry and grabbed the closest thing I could hurt them with, the guitar. I was going to make them follow me. I smashed it against Marcus's bald head and then took one of the guitar strings and strangled Anna with it. With every death, I was feeling so much better, but I still wasn't satisfied. Once the light had left their eyes, I decided against taking them to the plane. I thought the explosion might be heard from the other side of town. I didn't want to warn anybody that a storm was coming their way. Una sed de muerte y de sangre tenía. I dragged their lifeless bodies Arrastré sus down cuerpos sin towards the vida river. Hacia el río. Y a la niña. After witnessing such an horrific scene, I couldn't convince Jada to come with me, so I picked her up and forced her to follow. No podía convencerla después de haber hecho esa horrible escena y entonces la obligó a venirse con él al bote, digamos. I had set the boat up already. Both Preparé el Marcus bote, and Anna were there, laid los out, cuerpos de like Ana y luggage, Marcus, ready for the voyage. puse debajo. I put Jada in the boat and rowed down the river towards the other side of Silka. Qué imagen más fuerte para la niña, tú. Llevó a la niña con sus propios padres en el bote. Los padres muertos. Una historia dura, ¿eh? Como un tío se vuelve loco. ¿Y a esto qué les ha hecho? I left Jada with the McWilliams just like I told you. But of course, it wasn't so I could go investigate the blood. The blood trails were being created by Los me. rastros de sangre fueron creados por mí. Que yo no fui a investigar la sangre, sino que fui a que... I wanted to take Marcus and Anna's body to the Andrews property. I knew the Andrews would be back in a few weeks, and I wanted to leave them a little surprise, as the Sabía que plan was for volverían. me to be far away from Silka by then. Quería dejarles una sorpresa a estos que venían de vacaciones o lo que fuera, y quería dejarles esta sorpresa, y el plan era que él se iba a ir lejos de Silka para ese momento. Les quería dejar una sorpresa a todos. O sea, matarse a todos los vecinos y solamente quedarían los que viniesen aquí, y no los mató porque no estaban, si no lo hubiesen matado también. As I was hanging their bodies up on meat hooks though, Jada must have followed me. She witnessed further onslaught as I was hanging them. I turned around and tried to chase her, but she was gone by the time I was out the house. I knew which direction she would be going in though,
back towards the boat. It wouldn't have been a hardship to catch up with a little girl, so I decided to finish my plan first. I went to the Clark's house to take out Myra and Shane. I couldn't find Shane, but I think Myra was hiding. I looked around the house, couldn't find her, but when I made my way out onto the balcony, she made a run for it. I shot her. Not by accident, like I said. I meant that bullet. I ran back to the McWilliams next, told them to get to the plane, and then went to find Jada. I found her quickly. She was struggling on the ice. I had created a hole in the ice when I was ice skating last week. I grabbed Jada and threw her into the hole, into the ice-cold water. I watched her struggle for a bit, then held her head under the water until she struggled no more. Se ha cargado a todo el mundo, aposta. Además lo está diciendo que ha sido aposta. Un plan. I was lucky with Shane. I found him by the river as I was making my way back towards the plane. I stabbed him and moved on. Vaya, vaya. Una historia macabra. El juego es así un rollo, una castaña, ¿vale? As for the McWilliams, the finale was prepared earlier for this moment. I got a comfortable distance from the plane, then pressed that trigger. And I blew that plane up, and blew the McWilliams up with it. Vaya que le explotó vivo, le voló el avión y se ríe. And then Los reventó a los mamina, a los I then made my way back home and... This isn't real, is it? The police aren't even here yet. Oh, what have I done? What have I done? Qué paranoia, tú. Dice, esto no es real, la policía aún no ha llegado. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Es como que tiene doble personalidad o qué? Da la sensación de que tiene doble personalidad. Oh, I killed them all. Why? What have I done? ¿Qué he hecho? Oh, darling. ¿Y está mi mujer ahí muerta, This seguro? all started when you left me. Divorced me. I just can't. What have I... Que If tengo... only I could smell your Creo que si se puede- glorious scent. One Tu glorioso last Sten, que no sé lo que es. time. Voy a oler tu glorioso la última vez. Oh, Ah, la mató. La maté también. oh. What? Not you too. Not you too. Oh, what have I become? ¿En qué me he convertido? I'm so sorry. I'm so sorry. Lo siento, lo siento, lo siento. Una historia dantesca, ¿eh? Ahora sí, llega la policía. ¿O no? Porque no se parece ni siquiera a una sirena de policía. Suena muy raro, vaya. La cabeza, se suicida. Bueno, señores, un juego indie. Bueno, que tiene una historia, Así que nada, señores, espero que os haya gustado la historia, por lo menos, ¿vale? Es un poco triste, te deja así como desconcertado, pero bueno, una historia narrada está bien. Es una gratis y una historieta rápida y facilita. Así que nada, señores, espero que os haya gustado y hasta el siguiente vídeo. Chao. Bye. Me ha gustado, tío. O sea, es una mierda el juego, pero la historia está bien.